Hola, vamos a hacer la demostración de que cualquier función continua en un intervalo cerrado es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a cualquier función monótona creciente en el mismo intervalo cerrado, ¿no? Entonces, eh, el teorema pues, que vamos a probar es que si f es continua en el intervalo a, b y alfa es monótona creciente, también en este intervalo, entonces f es Riemann-Stieltjes integrable, ¿verdad? En el intervalo b con respecto a alfa. ¿Sale? La demostración es esencialmente la misma que en el caso de la integral de Riemann-Stieltjes. Si quieren, vamos a hacer un dibujito, ¿no? ¿Se acuerdan de cómo era este teorema para la integral de Riemann? Digamos, tenemos nuestro intervalo a, b, tenemos una función que es continua, la f, digamos, la gráfica de nuestra función f, ¿sí? Y bueno, el asunto es que las sumas inferiores y las sumas superiores, ¿verdad? La diferencia, digamos, si nosotros tenemos una partición x1, bueno, x0 igual a x1, x2, etcétera. Pensemos entonces nada más en x1 y en x2. No, digamos, la diferencia entre la suma inferior y la suma superior esencialmente es el delta xi multiplicado por la diferencia entre mi mayúscula y mi minúscula, ¿verdad? El supremo, que en este caso es máximo de los valores que toma la función, menos el mínimo, ¿no? Digamos, aquí lo que aportaría a la suma sería mi menos mi, ¿verdad? Multiplicado por delta xi. Bueno, en el caso de la integral de Riemann-Stieltjes, ¿verdad? Pues lo único que cambiará será la delta xi. La delta xi no va a ser precisamente pues i menos 1, sino va a ser dada por la función alfa. Entonces, pues simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar eso, es decir, ajustar que la longitud de nuestro intervalo AB no es ahora la misma que B menos A, sino que es pues dada por alfa, y en este caso, entonces, como alfa es monótona creciente, pues lo más que vale alfa en el intervalo es alfa en B, lo menos que vale alfa en este intervalo es alfa en A, y entonces, pues en lugar de nosotros considerar la longitud usual del intervalo, vamos a considerar alfa de B menos alfa de A. Entonces, vamos a llamarle M a esa diferencia, alfa de B menos alfa de A. ¿Sale? Y entonces, bueno, para que estas diferencias entre MI y MI, perdón, entre MI mayúscula y MI minúscula sean pequeñas, pues lo que tenemos que hacer es utilizar la continuidad, que de hecho, por ser continua nuestra función en el intervalo cerrado, lo es de manera uniforme. Entonces, para una epsilon dada, nosotros podremos encontrar una delta que haga que las MIs disten en menos que esa epsilon, ¿no? Aunque bueno, si alguien viene y nos da una epsilon, nosotros no vamos a estar precisamente interesados en ajustarla a ella, sino al epsilon entre m, ¿no? Entonces vamos a buscarnos una delta, ¿verdad? De tal manera que si nosotros tenemos que x y y distan en menos que delta, entonces tengamos que f de x y f de y disten en menos que epsilon entre m, ¿sale? No nos interesa epsilon, nos interesa más epsilon entre m. Bien, entonces, bueno, pues entonces el resto es nada más encontrarnos una partición del intervalo AB en la cual la distancia entre los x's consecutivos sea menor que delta, ¿no? Entonces, digamos, sea P igual a bueno, x0 igual a A, menor que x1, menor que x2, bla, 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 menor que xn igual a B, ¿sale? Con, pues, de tal manera que la distancia entre x
y xi menos 1, hasta aquí no hace falta ningún valor absoluto, entre xi y xi menos 1, pues sea menor que delta, ¿no? Así cualesquiera dos cosas que estén en medio entre xi y xi menos 1, pues también estarán a distancia menor que delta, ¿sale? Entonces, bueno, pues con todo esto lo que nosotros podemos hacer es ver que la diferencia entre la suma superior de f, híjole, bueno, es un poquito larga la notación. Vamos a poner entre f en el intervalo a b, en esta partición p, y con respecto a alfa menos la misma suma inferior en f, intervalo a b, p, alfa, ¿verdad? Esta diferencia es entonces, de hecho, igual a mi menos mi, ¿verdad? Digo, después de hacer un poquito de cuentas, multiplicado por delta alfa i, ¿verdad? Pero es la suma de todas estas cosas, con i desde 1 hasta n, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí lo importante es justamente que nosotros hemos elegido a la partición de tal manera que estos dos, mi, el máximo y el mínimo de los valores que toma la función en el intervalo xi, xi menos 1, pues también es menor que la, pues no que la epsilon, sino que este numerito que propusimos por acá, ¿no? Que cumplan esto, que sean menores o iguales que epsilon entre m. Entonces, esta suma, bueno, como término a término, cada uno de los mi's, de las diferencias de los mi's es menor o igual que epsilon entre m, pues entonces esta suma es menor o igual que la suma desde 1 hasta n de epsilon m multiplicado por delta alfa i. Ahora, como epsilon entre m es un valor constante, pues lo podemos sacar de la suma, ¿cierto? Entonces esto sería la suma de los, epsilon entre m multiplicado por la suma de los delta alfa i's. Pero, ¿quién es la suma de los delta alfa i's? Pues bueno, acuérdense, ¿no? Alfa era una función creciente, ¿sale? Y delta alfa i es alfa i menos 1, perdón, alfa i menos 1, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, la suma de los alfa i's se escribiría así, bueno, déjenme escribir epsilon entre m, se escribiría en extenso así, ¿no? Se escribiría alfa de x1 menos alfa de x0. Bueno, alfa de x0 es alfa de a, ¿verdad? Porque x0 es a. Luego, más alfa de x2 menos alfa de x1, ¿verdad? Más alfa de x3 menos alfa de x2, más bla, 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 bla. Y al final nosotros obtendríamos, pues, ¿qué cosa? Pues alfa de xn, que es b, menos alfa de xn menos 1. ¿Sale? Y aquí lo importante es que pues esta es una suma telescópica, se van cancelando algunos términos, ¿no? Se va cancelando, por ejemplo, alfa de x1 con alfa de x1, el alfa de x2 se va a cancelar con el menos alfa de x2 que está en alfa de x3 menos alfa de x2, y así se van a ir cancelando términos hasta que terminemos por cancelar el alfa de xn menos 1 y solo sobrevivan estos dos, menos alfa de A y alfa de B. Pero ¿quién es alfa de B menos alfa de A? Pues es M, ¿no? Eso quiere decir entonces que justo la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores es menor que epsilon. Este es el criterio de integrabilidad, ¿no?